La casa de los abuelos, cuando estos ya no están entre nosotros, se convierten en un verdadero santuario. Sí, un lugar de fe donde se nos agolpan los recuerdos más bonitos de nuestra infancia. La casa de los abuelos es el lugar de peregrinaje de los dolidos corazones que aún buscan un hálito de consuelo. Un sorbo de bálsamo que calme la ansiedad de la ausencia infinita. Tras la impávida puerta se cierran gran parte de nuestra crianza y juventud. Las risas de días de celebraciones y de cálidas veladas, de problemas y tristezas, de alegrías y el paso propio del vivir. Porque la casa de nuestros abuelos, seas de donde seas, nos encoge el alma a todos por igual. Y estas sensaciones son tan similares para todos nosotros como el propio respirar. Cada vez que paso por la puerta de su casa, me quedo mirando un rato absorto. Los sentimientos se agolpan presionándome los pulmones como la presa de un embalse. Siento esa extraña sensación de magnificencia sensorial. La vista se clava en el ojo de la antigua cerradura y noto el aire frío, añejo, húmedo y acre del interior de la casa. Traspasar su puerta se convierte en un verdadero acto de valentía. No por miedo, no, sino por el respeto que se le tiene a los muchos recuerdos que alberga ahora aquellas frías paredes. Como dije, aquel espacio ya no es un sitio vivo, es más bien una burbuja en el tiempo donde nadie se atreve a mover ni el polvo siquiera. Los cuadros colocados con cariño de viejas fotos nuestras de pequeños, de familiares que incluso desconocemos, son testigo mudo del paso del tiempo. La vajilla duerme el sueño infinito en las alacenas y los cajones aún guardan sus tesoros de antaño. La vida pasa tan rápido que no nos damos tiempo siquiera a digerirla. Pero aunque el mundo estalle ahí fuera, la casa de nuestros abuelos, como dije anteriormente, es un santuario ajeno al mundo y su velocidad. Paseo ausente por sus pasillos, rebusco como cazador de tesoros en sus intimidades más profundas. Todo aquello que era tan familiar hace años, e incluso anodino, ahora son pequeños objetos de valor incalculable que trato con señero respeto. Aquel peine de carey con forma de ballena me mira desde su posición donde quedó por última vez y me dice: ¿qué tal, viejo amigo? ¿Cómo hemos crecido? El mueble bar sigue albergando aquellas botellas ochenteras de ponche y de pipermín jamás abiertas, consecuentes ellas mismas de que su destino es meramente decorativo. Las vuelvo a coger como antaño hacía para jugar con su contenido verde esmeralda y pienso, jamás las llegaré a abrir. Todos los elementos, por muy comunes que sean, me miran fijamente y sé que se alegran de verme. En la casa de mis abuelos ya no hay cisco picón, ni pastelillos de San Antonio. En la casa de mis abuelos ya no huele a flan caliente ni a arroz con leche. En la casa de mis abuelos hay silencio y bonitos recuerdos. Y es en esa propia casa de mis abuelos, sí, de mis abuelos, donde yo únicamente me reclino para rezar. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos vamos a bucear en el mundo de la numismática y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Francisco Jordi Páez, investigador de Jerez de la Frontera, especialista en el mundo de la moneda antigua. Francisco, Fran, encantado de tenerte nuevamente con nosotros, un placer y bueno, esperemos que
saquemos adelante este tema tan interesante. Buenas noches, Rafael, muchísimas gracias. El placer es mutuo y antes que nada quería, por supuesto, darte las gracias por darme la oportunidad de estar aquí sentado una vez más y sobre todo por esas palabras que has dedicado al principio a la casa de los abuelos, que casualmente se me fue el mío hace pocos meses y esto me ha llegado al corazón, la verdad. Bueno, era algo que tenía escrito hacía tiempo, yo también perdí a mis abuelos hace algún tiempo y claro, cuando yo voy a casa de mis padres, ¿no? Incluso yo lo cuento como si fuera algo mío personal, pero realmente sé que estas palabras le llegan a todo el mundo porque pasas por su casa, ya la ves vacía, pero la abres y parece que es una burbuja en el tiempo. Yo creo que recordar a nuestros mayores es el mejor premio que se le puede otorgar, ¿verdad? Desde luego que sí, Rafa. Bueno, vamos al tema, o si no nos vamos a poner los dos aquí muy sentimental. Bueno, vamos a hablar, Fran, sobre numismática, vamos a hablar sobre ese pasado monetario de tiempos muy atrás, ¿no? Donde parece que hay que escarbar, nunca mejor dicho, para sacar toda esa historia. Y antes de comenzar, porque sé que tienes un trabajo de investigación tremendamente interesante, que están muy puestos en este tema, para los que desde fuera nos ven y no saben muy bien qué es aquello de la numismática, vamos a empezar explicando qué es la numismática, Fran. La numismática, desde mi humilde punto de vista, sería aquella disciplina auxiliar de la arqueología que permite dar una interpretación del pasado histórico a través de las monedas que se acuñaron. La moneda, como documento oficial emitido por una autoridad emisora, en este caso con un poder sancionador, podría ser de carácter militar, desde un campamento, a cívico, desde una ciudad, que a su vez, por su rango de capitalidad, tendría un carácter regional o estrictamente local, y hasta desde el punto de vista eclesiástico, desde una sede episcopal, como fue Medina Sidonia en época visigótica. Entonces, la moneda siempre emana de un poder sancionador que tendría diversos caracteres, según en qué momento histórico estemos hablando. Estamos hablando de que cuando cogemos esa moneda y empezamos a escudriñar cada milímetro de la pieza, al final nos está dando una información social, política, económica, religiosa claro. E incluso desde el punto de vista económico, fiscal, te reconstruye prácticamente todos los elementos que conforman el discurso histórico. Además, Fran, ya es un coleccionismo, ¿no? O es un trabajo el numismático que es mundial. No hay ningún rincón del mundo, ningún pueblo de este planeta nuestro donde no haya un coleccionista de monedas, ¿verdad? El coleccionismo, de hecho, surge en el antiguo régimen y se ha extendido hasta la actualidad. Es cierto que está legalizado en todos los países, pero existe también un comercio clandestino que no está regulado y que, en otros países sí que lo está, y en fin, esto en España pues hay que valorar sobre todo el contexto histórico en el cual aparecen estas monedas, claro. Porque es lo que da la información rica, ¿no? En cuanto al contexto que le rodea, y puede incluso datar cronologías muy exactas. Entonces es un documento muy valioso desde el punto de vista histórico. Bueno, y ante todo ha llegado a poner nombre a civilizaciones perdidas, ¿no? Que si no llega a ser por esas monedas no se hubieran sabido nunca. Efectivamente, porque al ser un documento oficial que emana de ese poder sancionador, estamos ante pues una ciudad o un campamento que tuvo pues su propaganda a través del topónimo en el cual se refleja, e incluso adscripción étnica según el tipo de escritura que tuviese, o por la tipología de los diseños que enarbolan esos emblemas heráldicos. Podemos definir claramente una identidad propia de no solo ese lugar donde se emite, sino de una región, claro. En este caso. Oye, Fran, una pregunta: cuando leemos algo sobre historia musulmana, historia antigua, historia árabe, incluso historia sobre la moneda, sobre el tema numismático, encontramos una palabra que es ceca. Para personas que no pueden conocer exactamente qué significa ceca, ¿qué entendemos? ¿Qué significa? ¿Qué engloba esas 4 letras?
Pues precisamente ceca significa en árabe sikka, perdón, deriva literalmente del árabe sikka, que significa troquel o moneda, que completa al sikka, que significa la casa de moneda, literalmente. Es decir, el lugar donde se fabrican esas monedas, que eran a golpe de cospeles, a través de unos troqueles. Es decir, que era algo muy rudimentario, se hacía manualmente, a golpe de martillo. Entonces, pues, ceca sería alusivo a ese lugar donde proceden esas acuñaciones y se elaboran para su puesta en circulación y curso legal. Es interesante porque escuchamos muchas veces algunas terminologías que se nos hace familiares por oírlas, pero no sabemos realmente de dónde procede, ¿no? Oye, Fran, ¿qué importancia guarda actualmente el estudio de las monedas antiguas? Pues es una importancia que está ahora mismo relegada al ámbito, pues, de la investigación, sobre todo por gente que no pertenece al ámbito universitario. Por ejemplo, coleccionistas o investigadores, en este caso como yo, que me acerqué a la numismática para resolver problemas históricos, porque yo siempre he sentido ese afán por saber el origen de nuestra tierra, de dónde vienen esos nombres de las actuales localidades que nos rodean. Entonces, la manera de acercarme a ellos es a través de la moneda, y ese fue mi acercamiento. Entonces, habrá también, pues, diversos acercamientos desde el propio coleccionismo, o incluso, como en mi caso, desde la literatura. He ido empapándome de esos corpora numismáticos y con saber ya bien, digamos, consolidado a través del tiempo, pues he ido conformando mi propia investigación y propio criterio para poder... Oye, dentro del mundo de las monedas antiguas hay, por supuesto, como tú has comentado al principio, hay una cara B, ¿no? Y esa cara B es el expolio, ¿no? ¿Tú crees que el expolio sigue siendo un gran problema sin solucionar? Es un problema que se remonta desde tiempos muy antiguos. Yo creo que desde que existe la moneda. Desde que existe la moneda, se falsificaban, se hacía la moneda forrada, que es un tipo de moneda falsificada durante la época romana. Es decir, que la gente que cometía ilícitos relacionados con el tema monetario, pues siempre ha habido. E incluso la falsificación, el fraude, el tema de los expolios, en este caso, como tú bien dices, arrebatar una hoja de la historia y que es irrecuperable, y eso es una gran pena, ¿no? Claro, cuando hablamos de esos yacimientos arqueológicos, al final hay personas que pueden destrozar un entorno importante para sacar ese tipo de monedas. Hay un gran comercio, ¿verdad?, de ese tipo de monedas. Efectivamente, sí. De hecho, bueno, hay también el comercio legalizado por las grandes casas de subasta, el cual, pues bueno, está legalizado, lo permite el Estado español, y bueno, también se comercian, ¿no?, con ese patrimonio, que al fin y al cabo, bueno, la utilidad que yo le veo desde el punto de vista histórico es el de gabinete. Es decir, la moneda que hay ahora mismo depositada en los museos son las que podemos sacar información, e incluso las que se subastan, y bueno, esa es ahora mismo la labor que estoy haciendo y la que se debe hacer para poder revisar todo lo que hay hasta ahora, porque el trabajo de campo compete a los arqueólogos y gente, pues, especializada en ese sector. Entonces, siempre la numismática está vista con cierta discrepancia, de manera incluso hasta irasciva por ciertos profesionales de la arqueología, porque le rodea, ¿no?, ese mundo oscuro que bueno, no es plato de buen gusto para los que nos dedicamos a investigar seriamente y queremos aportar. Entonces, bueno, pensamos eso. Fran, yo sé que ya lo contaste la primera vez que estuviste con nosotros, pero, oye, ¿por qué nace esa vocación tuya a la investigación? Me has comentado antes que era año 2014, y ¿por qué tienes tú ese impulso de empezar a bucear en archivos, en hemerotecas, en museos, empiezas a trabajarte esa faceta de investigación?
empecé a sentir cierta predilección por la numismática, el estudio de la moneda antigua, a raíz de cuestionarme el propio origen de mi ciudad. Claro. Porque se pensó en un principio que era origen islámico, ciertamente es así, pero siempre cabía la posibilidad de que tuviera un pasado primigenio, de origen romano o incluso turdetano, tartesio, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista cívico era casi imposible, con los datos que había, demostrarlo. Sin embargo, existía una moneda, y existe, que fue acuñada por la antigua ciudad primigenia de Jerez, con el nombre de Ceri, consagrada a la diosa Ceres romana, pero cuyo emplazamiento no estaba ubicado en el actual Jerez, sino en su zona periurbana. No se sabe exactamente el punto. Sin embargo, algunos piensan que a través de la circulación monetaria de esta ceca se puede determinar la ubicación de esta ciudad. Es cierto, pero hoy en día contamos con medios de análisis macroespaciales, como son los polígonos Thyssen, que permiten ubicar un punto que sabemos que hubo un asentamiento cívico y de ahí entender qué territorio administraba. A través de una serie de algoritmos y de funciones que realiza este programa, y con la ayuda de amigos míos que son arqueólogos hemos realizado dicho estudio y hemos determinado de que hay una ciudad en la Sierra de Gibalbín cuyo territorio administraba y que comprendía la actual comarca de Jerez de la Frontera, por lo que el actual emplazamiento en el cual se encuentra Jerez no existía como entidad urbana en aquel momento, pues estaba dentro del territorio de la Sierra de Gibalbín. La verdad que son temas que lo escuchamos, pero son temas muy grandes. ¿Por qué? Porque engloba, o sea, ya no engloba muchísima historia todavía por conocer, pero lo más importante es que estos estudios pueden cambiar la historiografía realmente de una ciudad. Ciertamente sí, puesto que el hecho de esclarecer un topónimo que nadie tenía constancia hasta ahora, pues es un gran paso para entender lo que fue aquel lugar en la antigüedad y su importancia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lebrija, que fue a raíz de una lectura epigráfica por parte de una doctora en filología semítica, María José Stanjoli Fuente, que pues resolvió a través de una transcripción las distintas variantes epigráficas monetales en neopúnico y resolvió el topónimo anterior a Nabrisa romana, que era Naprisán. Y fíjate tú cómo son las cosas, que Naprisán es un topónimo que deriva del vocablo semítico Naepritza, que significa hábitat junto al desbordamiento de las aguas. Por lo que, si se les atribuyen estas acuñaciones denominadas grupos Caballo y Palma, pues nos está indicando de que tenía un ámbito, un hinterland o un ámbito de influencia de carácter regional. Pues la verdad que el trabajo de monetario que hiciste para la ciudad de Lebrija fue bastante interesante, llegó a sonar bastante, incluso la ciudad de Lebrija. Bueno, estuviste en Ibiza presentando el estudio, que sé que tuvo buena repercusión, pero también es verdad que desde la ciudad de Lebrija lo supieron acoger. Lo supieron acoger muy bien. Efectivamente, y sobre todo eso tiene una aceptación dentro del ámbito académico, que es lo más importante, que se sienten las bases y que se construya desde ahí. Claro. Oye, Fran, ¿crees que estos estudios tuyos sobre el tema de numismático pueden llegar a cambiar la forma de entender nuestro pasado? Mucho, porque gracias a estas aportaciones enriquecen sobre todo el panorama paleoetnológico, cuestión casi desconocida para nosotros cuando nos hacemos esas preguntas sobre qué pueblos estuvieron asentados aquí, ¿no? Pues precisamente Lebrija fue un centro con un cariz de capitalidad que encabezó a un grupo étnico, en este caso a los turdetanos, y fue la ciudad epónima de esta población, o sea, la que dio nombre a los propios turdetanos. Oye, ¿qué ha significado cuando presentas este estudio sobre Lebrija? Lo presentas también en Ibiza, ha salido publicado en artículos. ¿Qué retorno has tenido, Fran? Porque me imagino que habrá sido bueno, porque sigues trabajando en ello. Ahora vamos a hablar sobre la moneda castellano, ¿no? Creo que era... Sí, bueno, hay un largo recorrido, ¿no? Pero principalmente, si te refieres a lo que es los inicios de la monetización en esta región, ¿no? Lo que entendemos como costa noroeste, o bueno,
con epicentro, por así decirlo, las marismas del Guadalquivir. Para mí, todo empezó con la presencia cartaginesa, mucho antes de que Lebrija acuñase esta moneda que nos hemos referido. Es un tema que vamos a tocar ahora, pero te preguntaba sobre ese retorno que has tenido, porque has seguido investigando, me imagino que habrá sido algo muy importante dentro de tu carrera, de tu estudio, sí, porque ahí pusiste pies en pared. Efectivamente, eso me motivó mucho a valorar otros aspectos cronológicos, porque aprecié vacíos. Es decir, por ejemplo, no existía una moneda cristiana atribuida a ninguna localidad de este espacio. Y eso me llamó muchísimo la atención, siendo Sevilla la única constatada, ni siquiera Cádiz. Entonces me puse a indagar, valoré la importancia de Jerez y di con la moneda castellano-leonesa acuñada en Jerez de la Frontera. Bueno, la verdad que dentro de... ¿Cómo se encuentra actualmente, Fran, el panorama numismático en España? O sea, museístico, de estudio, de especialistas en la materia. Ahora mismo se encuentra en un estado embrionario. Desde el siglo XVIII, bueno, anteriormente, el siglo XVI, empezaron a esbozarse los primeros estudios, se interesaban sobre todo por los detalles tipológicos, incluso iban en consonancia con las ideologías de aquel entonces, ¿no? Los nacionalismos y todo esto estaba muy en boga. Sin embargo, ya el cambio radical fue a partir del siglo XIX, por el interés a resolver esas inscripciones, ¿no? Tanto celtibéricas como púnicas, íberas. Entonces, claro, empezaron a nacer esos primeros estudios académicos por parte de grandes arqueólogos, y entre ellos grandes epigrafistas como Jacobo Zobel de Zangroniz, que elaboró pues, una obra magnífica sobre inscripciones monetarias en la península ibérica, y ahí compendia todo lo que hay, y empezaron a escribirse pues, los primeros trabajos, las primeras hipótesis. Estas monedas que hemos podido atribuir a Lebrija antes estaban catalogadas como inciertas del sur de la península ibérica. Claro, lo bueno que tiene eso, Fran, es que cuántas no habrá todavía por catalogar, y si se abre una nueva línea, ¿no? Se abre esa espita de trabajo nueva, donde tenéis nuevas metodologías, donde tenéis nuevas fuentes documentales, donde tenéis, como has comentado antes, nueva inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, gracias a la nueva tecnología, estáis reescribiendo la historia y empezáis a tener una vía nueva con un campo enorme por delante, ¿no? Sobre las monedas inciertas en la península ibérica, en lo que respecta con la escritura púnica, se le denomina, o neopúnica, esa vía ya está prácticamente agotada, Rafael. Esa vía, pues, dimos un carpetazo hace más bien poco, porque hemos resuelto casi todas las dudas que había. Las dudas que había, Rafael. Hemos asignado el último grupo de monedas inciertas a Tejada, la nueva, y ya era la única que quedaba. Claro. Entonces, con eso yo apliqué una metodología, evidentemente, sobre el carácter regional de estos centros, en función de lo que yo observaba en otras cecas conocidas en la península ibérica que tenían los mismos patrones que estas cecas. Claro. Entonces, al apreciar el mismo patrón evolutivo, pude demostrar que pertenecían a esa localidad, pero la labor de transcripción de dichos caracteres correspondió a la especialista en filología semítica. Claro, porque tú hablas de hemos resuelto, con lo cual entiendo que tienes un grupo multidisciplinar que te está apoyando y que tú te apoyas en diversas ramas de la ciencia, del saber, ¿no? Sí. De la historia, de los investigadores, para poderla dar... porque claro, tú puedes dar una hipótesis, pero tú tienes que demostrarla. ¿Para qué? Para que los demás investigadores, los demás tal, nos digan, oye, pero esto ¿de dónde ha salido? ¿Y tú cómo confirmas esto? Efectivamente. O sea que ahí tenemos que arar el campo por derecho. Eso es. Y contar con personas cualificadas, Hombre, claro, pertenecientes al ámbito universitario, es imprescindible. Claro. Y yo como investigador, como persona que tiene esa inquietud, tengo que contar con el mejor equipo para ello, Rafael. Entonces, gente que han prestado su disposición a mí de manera completamente altruista. Y desde aquí se lo quiero agradecer, que han dedicado parte de su tiempo
a dedicarme, porque eso lleva un tiempo, un esfuerzo y bueno. Y lo bueno de todo eso, Fran, no sé si estarás de acuerdo, es que si ellos no ven claro lo que tú le estás proponiendo, no van a perder su tiempo, ¿no? Yo cuando avanzan contigo es porque imagino que lo que tú le has puesto encima de la mesa tiene un fundamento, tiene unas raíces, tiene una enjundia que ellos saben que puede salir adelante. Así es. De hecho, la problemática que envolvían a estas monedas inciertas de la península ibérica, en concreto las que tenían escritura neopúnica, era precisamente de que nadie era capaz de resolver lo que venía ahí escrito por el simple y mero hecho de que no sabía de dónde emanaron. Entonces, si no saben de dónde procede, pues muy difícilmente pueden saber lo que realmente está escrito ahí. Claro. Pero claro, ¿cómo puedo yo saber de dónde proceden? Si no hay excavaciones, si no sé dónde se hallan. Pues en primer lugar, consultando la historiografía. Según muchos autores, afirman de que la moneda aparece en abundancia en esta región. Según Manuel Rodríguez de Berlanga, decía que aparecía sobre todo, fundamentalmente, en las cercanías de la Bahía Gaditana. Además tiene bastante sentido, que es donde se originaba ese comercio. Efectivamente. Y digamos, es un comercio que se expande hacia zonas adyacentes, claro, sobre todo. Y qué casualidad que una de estas monedas atribuidas a Lebrija se halló en un contexto arqueológico, en unas excavaciones efectuadas en Medina Sidonia. Y allí en el Museo Arqueológico está expuesta. Claro. Pero claro, ¿cómo llegué a la conclusión de que procedían de esos lugares? Pues realizando una teoría. Y esa teoría consiste básicamente en demostrar un fenómeno monetario, y ese fenómeno monetario es equiparable a otros lugares de la península ibérica, como es el caso de Lérida, por ejemplo. Lérida lo vamos a tocar después de la publicidad. Lérida fue la ciudad que constituía la cabecera de los Ilergetes. Lo vamos a dejar ahí, que nos quedamos sin tiempo, pero lo de Lérida es un tema que me gustaría tocar. Fran, vamos a pasar un momento a publicidad. Estupendo. Y retomamos todo esto. Amigos de Café de Levante, unos minutos publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de la historia del mundo de las monedas, hablamos de numismática con Francisco Jordi Páez. Fran, vamos a profundizar en algunos temas interesantes que nos has dejado unas pinceladas en la primera parte del programa. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las primeras acuñaciones que encontramos en nuestra zona, en esta zona geográfica en la que nos encontramos? Pues las primeras acuñaciones constatadas en esta zona son las de época cartaginesa, concretamente mediados del siglo IV a.C. En el año 348 a.C. Se dicta el segundo tratado cartaginés, en el que Cartago asumía la preponderancia hegemónica en todo el centro mediterráneo. Entonces, con ello conllevó el surgimiento de una epicracia, que sería como una especie de protectorado púnico, en todas las colonias y distritos que había en las zonas interiores de cada región, ¿no? En este caso, en la península ibérica, hubo una colonización en sentido estricto por parte de los cartagineses, pero desde un punto de vista militar. ¿Por qué sabemos esto? Por los hallazgos monetarios que ha habido en muchos yacimientos, en excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, en Alcalá de Guadaira, en la Mesa del Gandul, apareció un tesorillo de monedas cartaginesas prebárcidas, datable de mediados del siglo IV a.C., con la típica composición iconográfica de esa diosa frugífera en anverso, y en el reverso el caballo con palmas datileras, con palmeras datileras. Pues estas monedas son muy abundantes en el sur de la península ibérica porque venían con las tropas, y esas mismas tropas se acantonaban en diversas localizaciones de suma importancia geoestratégica, como fue el caso de Mesas de Asta. En esta región, el primer campamento cartaginés fue en Mesas de Asta. Entonces, a partir de la llegada de estos contingentes poblacionales,
empiezan a reclutar mercenarios. Con este reclutamiento de mercenarios y su participación en los conflictos bélicos, pues empiezan a conocer la moneda y a usarla. Pero claro, llega el siglo III antes de Cristo y concretamente con el desembarco, ¿no?, de la dinastía abárcida aquí en la península ibérica en el año 237 antes de Cristo, pues ya definitivamente se apropian de estos territorios y ejercen una presión por derecho militar y sobre todo fiscal. Ello conlleva la acuñación de moneda por parte de diversos centros que ya fueron campamentos militares, como era el caso de Mesas de Asta, porque Mesas de Asta es un asentamiento matriz funcionalmente disociado. ¿Qué quiero decir con esto? De que tenía una doble función. Por un lado, la explotación agrícola, a partir de una serie de factorías agrícolas, como el Cerro de Naranja, que surgen en esta misma fecha, y la vigilancia de la frontera, a través de una serie de torres, como la Lascutana, cuyo bronce así lo manifiesta, de que dependían de ellos, y fueron liberados por Emilio Paulo. Estamos hablando a principios del siglo II antes de Cristo, en el año 190 antes de Cristo. Pero claro, eso explica también ese cariz beligerante por parte de Mesas de Asta en el encabezamiento de las sucesivas y posteriores revueltas contra los romanos durante la conquista romana. De hecho, está muy bien constatado a través de la literatura. Oye, te iba a preguntar precisamente qué tenía Mesas de Asta para que fuese ese punto geoestratégico, ¿no?, político, comercial tan importante para los asentamientos de los cartagineses, pero... Era un punto de suma importancia porque conectaba el litoral atlántico con el Mediterráneo. Y aparte había un hábitat previamente de carácter indígena que, bueno, parece como que cobró mayor importancia con la presencia de los propios cartagineses y posiblemente acuñase una de esas monedas hispano-cartaginesas inciertas que llevan el tipo del prótomo de caballo y en el anverso el busto de una diosa frugífera que nosotros hemos podido relacionar con las que se representan en las amonedaciones posteriores de Lebrija, Jerez y otra ceca que está entre Jerez y Arco. O sea que existe una análoga relación tipológica que no se da en otros lugares. Claro. Claro, porque cuando hablamos de ese caballo y palma, al final estamos hablando de una iconografía acuñada en diversas épocas y por diversas poblaciones diferentes. Efectivamente. La verdad que es una línea muy interesante. Bastante. Porque, bueno, la palma, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Bueno, caballo lo podemos entender porque cualquier civilización no se movía sin el caballo, pero la palma, hay algo muy interesante ahí. Esa composición viene claramente de los cartagineses, del caballo con palmera datilera detrás. Entonces es una inspiración claramente cartaginesa, que lo absorben los propios nativos del lugar. Solo que la propia Mesas de Asta tuvo la capacidad de emitir moneda durante la Segunda Guerra Púnica. Que eso es lo que nosotros no sabíamos, y tiene todo el sentido, porque según las excavaciones en las campañas de 1942 y 43 efectuadas por Manuel Esteve, aparecieron dos monedas de este tipo, pero de buen estilo, y otras dos de estilo tosco, con la inscripción púnica Aleph, que es la letra A del abecedario. Entonces, y además estaba vuelta hacia detrás, en sentido retrógrado, por lo que es un síntoma de dislexia por parte de quien asume ese tipo de escritura que es ajena a su propia lengua. Por lo que estamos ante un enclave indígena que acuñó bajo el yugo cartaginés. Entonces, Mesas de Asta tiene todas esas papeletas para atribuirle esa monedación. Esas primeras monedas. Esas primeras amonedaciones que datan de la época nibálica, del año 221 a.C. Pues fíjate, y porque nos hablas de esas excavaciones de Manuel Esteve de los años 40, ¿qué es lo que no todavía queda por descubrir en Mesas de Asta? Muchísimo. Y ya estamos viendo una predilección hacia el bando cartaginés y sobre todo con elementos centro-mediterráneos de la cultura púnico-helenística, por lo que Mesas de Asta tuvo que ser un destacamento principal
y afín a la causa cartaginesa. Oye, cuando he estado hojeando tus artículos y tus investigaciones, hablas sobre capitalidad. Cuando hablamos de una capitalidad, en este caso Lérida, y entramos con el tema de Lérida, ¿a qué te refieres? Yo me refiero a una capitalidad cuando un enclave tiene la consideración de un puesto de avanzadilla, de manera que encabeza no solo una región, sino también un pueblo. Una capital de provincia del siglo XXI. Por ejemplo, ¿no? Entonces los turdetanos, en este caso, adscritos a este cuadrante suroccidental, derivaron de un topónimo, porque los turdetanos es un etnónimo, es el nombre de una etnia, que dio nombre luego a un corónimo, al nombre de una región, y no al revés. Por lo que parten de un topónimo, y ese topónimo es el de Lebrija. De ahí nace los turdetanos. ¿Y por qué sabemos esto? Pues muy sencillamente porque en las monedas de Lebrija vienen unas tipologías que hacen alusión a unas identidades colectivas que aparecen descritas en la caracterización de los turdetanos, entre ellos el parentesco con los celtas. La alta celtización que hay en Lebrija se constata a través de las tipologías, porque esos esquemas compositivos de las distintas series que componen la monedación de Lebrija parten de los modelos de las tribus célticas. Por ejemplo, los lemovices, los eburovices, los veliocases, hay muchas etnias de la zona de la fachada atlántica europea que efectivamente acuñaron con esa composición del caballo y la palma y el ave encaramada. Oye, cuando hablamos de esas ciudades, esas poblaciones con acuñación propia, evidentemente nos estamos refiriendo a ciudades que eran núcleos poblacionales tremendamente importantes, donde se movía no solamente la economía, el comercio y zonas defensivas, sino al final estamos hablando de los principales núcleos poblacionales que podía haber en España. Cuando se encuentran ese tipo de monedas, encontramos una población que era la avanzadilla a todo lo demás, ¿no? Efectivamente, pero sobre todo eran lugares de tránsito, porque Lebrija en antropología se define como un middle ground, es decir, una tierra neutral, donde convergen las fronteras de distintas culturas. Por un lado la celtibérica, la ibérica y la púnica. Estas tres culturas se reflejan en la moneda de Lebrija, por lo que dan una caracterización singular, que es la etnia turdetana. Pues ante esa diversidad poblacional y tan heterogénea, concentrada en un espacio tan reducido como era el área de los esteros, que hoy conforman las marismas, pues los conquistadores, en este caso romanos, se percataron de aquella diversidad y decidieron bautizar con el nombre de turdetanos. La verdad que el tema de la moneda turdetana es muy interesante, porque yo te preguntaría, Fran, ¿cómo demuestra su simbología y su tipología o sea, la simbología y la tipología de un grupo étnico, una moneda? Porque dentro de esa heterogeneidad que te comenté, reflejada en los diferentes anversos, porque podemos ver un anverso de tipo celtibérico, con delfines rodeando la cabeza, que eso es claramente de la meseta, pues lo tenemos en Lebrija. O podemos ver un tipo de anverso del ámbito celta, con esos tocados tipos con crecientes lunares, e incluso un tocado con pétalos en forma de estrellas, o incluso un penacho en forma como de aristas, ¿no? O sea, que es una variedad tipológica, una muy dispar, ¿no? Pero que se cohesiona dentro de una homogeneidad. Y esa homogeneidad es el caballo palma que aparece en todas esas series, lo que da un sentido unitario. Pero claro, estamos hablando de poblaciones donde había comercio, tanto un comercio interior de esas poblaciones hacia afuera como un comercio de fuera que llega hacia adentro, con lo cual la moneda, que es un útil para comprar desde alimentos hasta voluntades, hasta ejércitos, todo lo que tú necesites, es un elemento que vuela, o sea, en el sentido de que hoy está aquí, pero mañana te la puedes encontrar en una población de Burgos, te la puedes encontrar en el norte de Castilla, te la puedes encontrar en cualquier población, en cualquier zona geográfica española. Eso nos lleva a ciertos errores, porque
si hay un asentamiento, esos soldados pasan a otras poblaciones que ya no están en la zona bética, sino en zonas de Extremadura, zonas centrales, y encontráis esas monedas, no os lleva a pensar de, bueno, ¿y esto por qué está aquí? Ese comercio a larga distancia es lo que diferencia una ceca regional de una ceca estrictamente local. Porque si existe unos paralelos a larga distancia, como en el caso de Lérida, hemos constatado también en centros que constituía la cabecera de una región, como era Secaiza, Arecórata, que dio nombre a los arébacos, y esos patrones que se observan en sus amonedaciones aparecen en Lebrija, como la multiplicidad de leyendas variantes, o incluso la manera de encuadrar el topónimo en una cartela. Eso lo hemos observado en ciudades cabeceras muy del interior, del ámbito celtibérico, del ámbito ibérico-levantino. Y Lebrija toma de cada punto ciertos detalles que la convierten también en un centro de carácter regional, en una caput, en una cabecera. Pero además cogiendo lo que más le interesa, ¿no?, de esa tipografía y simbología para llevarla a sí mismo. Por cuestiones identitarias, porque, como te decía, Lérida era la antigua Iltirta, la ciudad que constituía la cabecera de los Ilergetes, y acuñó un grupo de misiones. Ese grupo de misiones, en un momento muy determinado, que es el conflicto sertoriano... ¿Terminan aquí? No es que termine aquí, sino que acuña una moneda cruzada que supone la transición entre Iltirta e Ilerda romana, que Ilerda ya es la ciudad plenamente romanizada, y por tanto comparten una misma acuñación, que enlaza con un grupo y la ciudad romana. La verdad que todo eso, a la hora, eso necesita muchas horas de estudio, porque, hombre, vemos una simbología, claro, pero es que esas ramificaciones, esas raíces que tiene esa simbología son cruces de etnia, cruces de ciudades. Efectivamente. Entonces eso es lo que me llevó a atribuirlas a Lebrija, y se aprecia el mismo paralelo. Oye, Fran, hablas muchas veces sobre la importancia del Guadalquivir como, digamos, como enlace, ¿no?, económico y defensivo de toda esta comarca, ¿no? ¿Qué importancia guardaba el río Guadalquivir? Muchísimas, porque antiguamente constituía un paleoestuario enorme, lo cual facilitaba mucho las transacciones económicas, el trasiego comercial. Entonces, que Lebrija ocupase un puesto de avanzadilla justo en el centro del paleoestuario, que antiguamente era navegable, pues aquel punto de atraque era el principal y el que enlazaba un punto con otro, y constituía la cabecera de una comarca muy amplia, que era el área de los esteros. Entonces, ante estas circunstancias, pues tiene sentido que acuñase ese tipo de amonedaciones. Yo siempre me lo preguntaba, ¿por qué esta zona es tan rica desde el punto de vista comercial? Y que antaño pues, no se conocieran monedas con esta tradición. Son las cuestiones que yo me hacía, ¿no? Y evidentemente al final llegué a la conclusión de que sí, que existió una masa monetaria muy importante y que pertenecía al pueblo turdetano. ¿Y cuántas cecas tenemos ahora mismo conocidas en nuestra zona? Pues coetáneas a las de Lebrija en ese momento, ninguna, puesto que era la única que acaparaba el comercio y lo dinamizaba. Esto es un rasgo distintivo de estas cecas regionales, que no necesitan otras que le hagan sombra. O sea, ellas mismas gestionan el territorio que controlan, y lo que sí es verdad es que a posteriori, ya entrando las épocas post-sertorianas, el año 72 a.C., parece que se implanta la latinización y desaparecen estas amonedaciones del grupo para quedar sustituidas por otras de carácter estrictamente local, como es la de Nabrisa, la cual se conocen dos tipos, si acaso, y luego aparecen las demás localidades que rodean a Lebrija, en este caso las Cabezas de San Juan, Conovaria, Ceri, en la Sierra de Gibalbín, y Anáipora, en el Cortijo de Évora. Pero porque estamos hablando de un espacio, un contexto espacio-tiempo muy, muy concreto, que es el que nos estás hablando, pero si nos adelantamos a nuestro tiempo, sí encontramos esa ceca, por ejemplo, en tiempo almorávide. Efectivamente, hay un salto. Porque ya tenemos la ceca de Sanlúcar, por ejemplo. Pues sí, es la más antigua registrada en esta zona, puesto que la ceca emiral almorávide de Sanlúcar se emitió en tiempos del emir Yusuf ibn Tasufi,
el cual pues tenía escasas cecas muy contadas para establecer sus guarniciones militares. Este señor entró por la península ibérica a través de Algeciras y empezó a acuñar moneda, pero en aquellos puestos que podían servir de guarnición. En el caso de Sanlúcar, ofrecía unas posibilidades defensivas como puestos de vigilancia que no tenían otros, porque, volviendo al caso de la marisma, con su posterior colmatación, se convirtió en una zona palustre cuyo río empezó con las dinámicas a girar de un lado a otro y llegó a la desembocadura al actual Sanlúcar de Barrameda. Entonces, ese sitio, en ese momento, concretamente, era muy próspero. ¿Por qué? Porque estaba muy bien comunicado a través del cauce fluvial. De ahí que acuñase dinares, monedas de oro, quirates, la moneda de plata, que llevan por nombre la ceca de Sanlúcar. Y eso está muy bien estudiado por muchos autores, y de ello se encargó muy bien Manuel Parodi de compendiar, y está referenciado en los principales catálogos de numismática andalusí. Oye, comentaste en la primera parte del programa dos terminologías que me parecieron muy interesantes, que es el trabajo de gabinete, el estudio de gabinete, y el trabajo de campo, estudio de campo. ¿Qué diferencia tienen una y otra, Fran? El estudio de campo consiste en realizar prospecciones, que eso compete... Trabajo arqueológico. Trabajo arqueológico, que compete a un arqueólogo. Y el estudio de gabinete es el que realizan los investigadores en base pues, a repositorios de numismática digitales. Hoy en día todo está digitalizado. Esa es mi herramienta de trabajo. Claro. Sí, hombre, porque si tienes que ir a ver una moneda a Bélgica, claro, pues sería inviable cualquier estudio, sobre todo económico. Efectivamente. Y luego ese estudio de gabinete pues comprende muchas líneas de investigación que hay que aplicar metodologías, revisar, revisionar y bueno, darle vuelta a muchos aspectos que están todavía, como te decía, embrionarios. Oye, hablábamos antes de lo importante que era para llevar estos estudios rodearte de un grupo multidisciplinar, ¿no? En varias ramas del saber, ¿no? y de la investigación para poder llevar estos trabajos a campo. Digamos que a medio o corto plazo, ¿qué tenemos por delante? Porque acabas de hacer el estudio, el de Naprisán, que ya lo conocemos, hablamos de las monedas cartaginesas en Jerez, de las monedas castellanas, háblanos un poquito, cuéntanos cómo va a seguir ese cauce del río. Pues precisamente mi interés por el mundo medieval ahora mismo se ha acrecentado a raíz de poder constatar la primera moneda castellano-leonesa atribuida a Jerez de la Frontera, que precisamente fue pues, una casualidad a raíz de indagar en los repositorios documentales que hay en Internet a disposición de todo el mundo, localizar un archivo en el que precisamente recoge en un manuscrito por puño y letra de Enrique IV que Jerez labró moneda de oro y plata en tiempos de su reinado, pero sin su consentimiento, por parte del marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León. Entonces eso me llevó a indagar en los repositorios y efectivamente existían los cuartos de vellón y medio cuarto acuñados en tiempo de Enrique IV atribuidos a Jerez, con la marca de ceca. Estamos hablando cronológicamente siglo XVI. Siglo XV. Finales del siglo XV, o sea, prácticamente entre la modernidad y la Edad Media, que todavía existía el sistema feudal, porque era el contexto de las luchas banderizas. Además, entre los Guzmán y los Ponce de León. Y ya no solamente entre los Guzmán y los Ponce de León, sino encima la guerra contra exactamente la frontera. O sea, además, yo creo que una zona, yo no sé si monetariamente entiendo que no, pero eran zonas muy importantes en aquella época, por ejemplo, Zahara. Zahara, que copaba, ¿no?, al Gastor, a todos los pueblos colindantes, Ronda también, que ahí se llevaron importantísimas batallas por, además, luchas con los árabes, con los moros, se quitaban las ciudades, se las quitaban, entraban en un nuevo emplazamiento. Son zonas arqueológicas tremendamente interesantes y yo no sé si hasta el punto monetario son zonas tremendamente importantes. Efectivamente, tuvieron su propia moneda, su propio dirham cuadrado, almohade, al igual que lo pudo tener Jerez. Existe un dirham almohade de Jerez, la cual no se sabe si es de los caballeros o de la frontera, aunque yo me inclino más por de la frontera, porque en el siglo XII Jerez fue el boom, la máxima
importancia que había en la zona en cuanto a capitalidad en ese sentido. Y por tanto hubo un comercio, y ese comercio tendría una traducción monetaria, que es lo que ocurrió en estos tiempos del siglo XV con Rodrigo Ponce de León. Fue una circunstancia muy concreta. Tomó Jerez a la fuerza, se llama la toma de los Reales Alcázares, en 1471, y este señor se hizo fuerte en el Alcázar y decidió acuñar moneda sin el consentimiento del monarca. ¿Por qué? Porque había una legislación que regulaba estos tipos de emisiones. El ordenamiento de Aranda de 1461, en el cual entraban en vigor estas amonestaciones de los cuartos y medios cuartos de vellón, seguido del ordenamiento de Segovia, que precisamente coincidió ese mismo año de la toma, porque se emitió el 10 de abril de 1471, en el cual restringía el derecho de acuñación solo exclusivamente a 6 casas oficiales. Claro. De su reino. Entonces, Jerez no se contemplaba, y sin embargo este señor lo hizo pues para mostrar quizá la capital de su señorío. Y el poderío, por supuesto. Poderío. Es que además, yo creo que era una prueba, podía ser incluso una prueba de decir, aquí estoy yo, y que sepas que soy un rival a batir, ¿no? Nunca mejor dicho. Efectivamente. Oye, imagino que ese tipo de monedas, porque claro, cuando un rey emite sus propias monedas, tiene su imagen por detrás, es una moneda, ¿no?, con todas las de la ley, pero ese tipo de producto, ese tipo de moneda de alguien que le está haciendo la competencia de manera desleal, imagino que el valor económico de esas monedas hoy serán muchísimo superiores a las otras, ¿no? Yo creo que sí, porque son monedas, como digo, anacrónicas, algo muy casual, que no es lo normal encontrar dentro de esto, ¿no?, de estos momentos. Claro. Sin embargo, pues se encargaron veedores para horadarlo con un orificio a aquellas monedas que se consideraban fuera de curso legal, y entre ellas las de Jerez se horadaron con un clavo para retirarlas del curso legal, aunque siguieran circulando. Claro. Claro. Oye, cuando hablábamos antes, no quiero dejarlo sin decir, porque el artículo de investigación se llama La moneda castellana leonesa en Jerez de la Frontera, que hace Manuel Mozo Monroy y tú. ¿Cómo ha sido trabajar con Manuel Mozo? ¿Cómo está encuadrado este artículo y dónde lo podíamos encontrar? Pues ha sido, la verdad, que un placer poder colaborar con este señor, que es una auténtica eminencia, ¿no?, en el mundo de la moneda castellano-leonesa, con mucho bagaje y conocimiento detrás, y él me ayudó profundamente a conocer el tema de la legislación en esta época, ¿no?, de Enrique IV, y luego complementarla con un conocimiento aparte sobre estos tipos de amonedaciones, y me ha acercado a ese mundo que yo desconocía. Entonces, para mí ha sido un privilegio poder haber hecho este trabajo con Manuel Mozo Monroy. Y lo pueden encontrar en la página web de la Real Academia de San Dionisio, de Jerez de la Frontera, en la revista Queretarum, número 5. ¿Él es miembro numerario de la Academia? Él es miembro del CSIC, ahora mismo. Y ha trabajado muchísimo, ha escrito y publicado unos compendios de numismática de primer orden sobre la moneda medieval cristiana aquí en la península ibérica, y la verdad es que con personas así son con las que yo suelo colaborar y sacar adelante este tipo de estudios. Oye, Fran, en estos últimos minutos del programa, cuéntanos un poquito qué nuevos proyectos te traes entre manos, aparte de todo lo que esto nos has hablado. Ahora mismo, como futuro proyecto, tenemos planteado revisar todo el panorama monetario de las andas, incluso serranías, las cuales abarcan Prado del Rey, Bolonia, Medina Sidonia, Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules, para a ver si podemos dar con algún nombre que no se haya podido constatar hasta ahora detrás de esos letreros, y por otro lado retomar el tema de Huelva, esa ceca que pudimos atribuir a Tejada la Nueva, con el nombre de Ilbitugir, que deriva luego del Ibirgue y enlaza con Ituzi. Entonces, estas cuestiones pues se volverán a revisar, porque estamos encontrando nuevas evidencias de paralelos en el norte de África, la zona líbico-bereber, y es muy interesante cómo al final las largas distancias conectan con estos puntos que eran sumamente importantes por la riqueza que ostentaban de su territorio, y eran pues puntos de atracción poblacional,
Y en el caso de Huelva, pues vemos un influjo púnico-helenístico muy arraigado, muy distinto al acervo cultural de esta zona, que es más afín a lo céltico. Claro. Pues Fran, por mi parte ha sido un verdadero placer tenerte aquí hablando de numismática. Es verdad que hemos tocado un tiempo muy concreto, pero eso es bueno porque cuando vayas avanzando en tus estudios, pues tendremos la oportunidad de tocar otros temas diferentes. Oye, seguro que sí. Por mi parte, muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti, Rafael. A ti. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas, nuevos invitados, y por mi parte, como siempre, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.